Buen día. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estamos sumamente contentos, la cantidad de interés que hay en el tema. Esto surgió en el seno de la Bolsa de Comercio, en la Comisión de Energía. Estamos permanentemente pensando en la matriz energética, obviamente que es nuestro tema, cómo la Argentina va siguiendo el rumbo en referente a las nuevas fuentes de generación de energía, el tema del petróleo y del gas, vaca muerta. Y bueno, hace un tiempito empezamos a escuchar todos los miembros de la comisión y se empezó a hablar en la región mucho a través del hidrógeno verde. Y la verdad que empezamos a indagar un poco, empezamos a estudiar el tema, empezamos a ver, bueno, no voy a contar nada de la presentación, pero empezamos a ver de que hay muchos mitos, hay muchas verdades, y realmente creemos que es parte fundamental de la Bolsa de Comercio de Rosario poder traer a los especialistas en el tema, y la verdad que nos fue muy grata la sorpresa a través de uno de los miembros, de la comisión, Jorge Tanoni, que nos trae, nos acerca al ingeniero Luis Alberto Piamonte, que la verdad que lo tenemos acá nomás, es rosarino, y tiene muchísima experiencia y trayectoria en lo que es generación de hidrógeno. Bueno, Alberto es un profesional con más de 40 años de experiencia en la empresa Sindar, del grupo ArcelorMittal. La mayoría de ese tiempo con tareas relacionadas con la planta de reducción directa, aproximadamente 35 años, y el resto en los procesos de altos hornos, procesos de acería y proyectos de inversión. Experiencia en posiciones ejecutivas, director industrial y gerente ejecutivo, procesos industriales de altos hornos, siendo responsables de diferentes áreas, incluyendo producción, calidad, seguridad, mantenimiento, compras, ingenierías, administración y recursos humanos. Participó en el arranque original de la planta de reducción directa de Asindar entre el año 77 y 78, y el arranque de la planta de briquetado de finos y de polvos de DRI en el año 79, plantas de separación de pesados en el año 84, ampliación de planta de red directa en el año 83, instalación de sistemas de coating, inyección de oxígeno desde el 94-96. Participó activamente en los cursos de entrenamiento de reducción directa dado por Asindar para el personal de las plantas de Sudáfrica, de Libia, de Venezuela y de Argentina. Es asistente del director industrial de Asindar y asesor de las plantas de reducción del grupo ArcelorMittal. Por lo que estuvimos charlando y por lo que estuvimos viendo, obviamente el proceso de producción de acero, que lo tenemos acá en las plantas de Asindar, necesita un proceso de reducción directa y ahí necesita el hidrógeno, y por eso entendemos de que Alberto nos puede nutrir un poco desde el lado de la experiencia, y obviamente después cómo eso se puede llegar a mechar con la energía renovable, ¿no? Porque para la producción del hidrógeno se necesita mucha energía, y bueno, ¿de dónde proviene esa energía? Si proviene de las fuentes renovables o de las fuentes convencionales, que son como actualmente se generó. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Alberto. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir la experiencia. La idea de la charla es bueno, que no dure más de una horita, y al final de la misma poder, creo que la parte más jugosa, poder liberar los micrófonos y que cada uno pueda opinar y o preguntar lo que estime pertinente. Así que buena jornada, gracias a todos. Muy bien, Damián, gracias por la presentación. La verdad que me gustó mucho la oportunidad que me dieron para poder compartir un poco los conocimientos que yo tengo sobre producción de hidrógeno. Para que tengan una idea de cuántos producíamos nosotros de hidrógeno, nosotros usábamos el hidrógeno en el proceso para hacer acero, ¿no es cierto? En una parte del proceso para fabricar acero se usa hidrógeno, que es cuando transformamos
el mineral de hierro, o sea, el óxido de hierro, a hierro casi puro. Para eso hay que sacarle el oxígeno y se usan dos gases normalmente, monóxido de carbono e hidrógeno. La planta nuestra, nosotros estábamos consumiendo alrededor de 1 millón de metros cúbicos por día de gas natural, metano, que es la materia prima para hacer el hidrógeno, y teníamos una producción de aproximadamente 2 millones de metros cúbicos por día de hidrógeno. Por lo tanto, experiencia en fabricación de hidrógeno, después de haber pasado 35 años en esa hidrógeno, planta. no H2. Hidrógeno. H2 es hidrógeno. Hidrógeno. Claro, ¿por qué? Te explico. Alguien está con el teléfono abierto, con el micrófono abierto. Bueno, entonces hacíamos mucho hidrógeno, o sea, 2 millones de metros cúbicos de hidrógeno por día. Por 35 años que estuve en la planta, tengo experiencia en la producción. No tanto en lo que es energía eléctrica, y nosotros estamos, y energía renovable. Nosotros estábamos tratando de relacionar la generación de hidrógeno con la energía. Ahí me surgen algunas preguntas, ¿no es cierto? Que es, si vamos a hablar de generación de hidrógeno y vamos a hablar de energía, ¿qué relación hay entre uno y el otro? Para eso se me ocurren algunas preguntas que debemos hacernos, ¿no? Con respecto a generación de hidrógeno, ¿para qué queremos hidrógeno? ¿Por qué queremos? ¿Cómo lo vamos a generar? ¿Cómo lo vamos a transportar? ¿Cómo lo vamos a almacenar? ¿No es cierto? Y después, si tenemos que hablar de energía, también me surge alguna pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué es la energía? ¿Cómo se genera? ¿Cómo se transporta? ¿Cómo se almacena? ¿Y qué relación hay entre el hidrógeno y la energía? Cuando me invitaron a esta charla, sé que algunos serán profesionales de ingeniería y a lo mejor conocen mucho de esto y a lo mejor más que yo, pero también me comentaba que había gente que el nivel eran de otro tipo de profesionales y por lo tanto querían conocer un poco del tema. Entonces yo me fui a la base, ¿no? Y empecé a tratar de describir qué es energía. Todos nosotros conocemos qué es energía. Una cosa que viene por un cable que cuando llega a mi casa bajo la llave de la luz y se prende o arranca un motor. Pero eso es energía, o también es energía cuando yo prendo la hornalla de la cocina de mi casa. Ahí también producimos calor y decimos que energía. ¿Qué relación hay entre esa energía que estamos produciendo en un cable y la energía que estamos produciendo cuando prendemos la hornalla de la cocina? ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? ¿Puedo hacer una a la otra? Entonces, ahí voy a tratar de dar primero algunos conceptos básicos como para que todos podamos entender dónde estamos parados. Primero comenzaría a hablar sobre la energía. ¿Qué es la energía? Ahí me pregunté qué es la energía o cuál es la definición de energía. Para eso me fui a los papiros que tengo yo, ¿no es cierto? En la época que yo estudiaba no existía computadora, tenía un montón de libros y papeles y busqué la definición de energía como primera cuestión, ¿no? Y la comparé con una definición de Internet actual para ver si no había grandes diferencias y me encontré con que dice que la energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir un cambio en ellos mismos o en otros. Acá ya se me empezó a complicar la cuestión. O sea, yo antes tenía la idea de lo que era la energía, algo que venía en un cable o el quemador. Resulta que ahora me empiezan a hablar de trabajo. Esto se complica cada vez más y no entiendo nada. No se asusten, no va a ser toda la charla así. La cuestión es dar algunos conceptos básicos para después ir uniendo todo ello y poder entender un poco más qué es la energía y qué es el hidrógeno y cómo lo vamos a unir, ¿no es cierto? Entonces, ahora compliqué la situación y ya la energía se me transformó en trabajo, algo que mucho no me gusta, pero... Entonces, ¿qué es lo que hice? Me fui a ver la definición de trabajo. Me dice que el trabajo es una actividad
que emplea una fuerza y el movimiento y el movimiento en la dirección de esa fuerza. O sea, si yo tengo una fuerza de 20 newton, newton es una unidad de medida de fuerza, ¿no? Y empuja algo 5 metros, me está diciendo que yo hice un trabajo de 100 julios. Eso es trabajo. Y habíamos dicho que la energía es la capacidad de producir trabajo. ¿Esto qué me dice? Que para producir 100 julios de trabajo, yo debo gastar 100 julios de energía. O sea, si yo empujo una cosa 5 metros, ¿no es cierto?, con una fuerza de 20 newton, mi cuerpo va a tener que entregar 100 julios de energía. Sigo complicando más las cosas y cada vez entendemos menos, pero bueno, vamos con un ejemplo más simple para entender qué es energía. Yo estoy parado acá, ahora me levanto, voy hasta mi refrigerador, hasta mi heladera, y del freezer saco un cubito. Lo pongo arriba de la mesa, me voy a tomar un café y vuelvo dentro de media hora. ¿Qué pasó con el cubo? El hielo. Y posiblemente cuando vuelva voy a encontrar un charquito de agua, ¿no es cierto? Exactamente. Todos en alguna época anterior, hace unos años atrás, utilizábamos los termómetros de mercurio, ¿se acuerdan? Un termómetro que tenía dentro mercurio, lo agitaba, lo ponía en 35 grados, me lo ponía debajo de la sílaba o en la lengua, y resulta que cuando volvía me marcaba 38 grados de fiebre, y el mercurio había ascendido por la columna de vidrio, ¿no es cierto? ¿Qué pasó ahí? Acá hay otro ejemplo, pero no lo vamos a ver para cortar tiempo. Con esto dos no va a alcanzar. ¿Qué pasó? ¿Por qué el hielo se derritió o el mercurio subió a través del termómetro, ¿no es cierto? La materia cambió, la cantidad de agua que teníamos se modificó, o el mercurio se modificó. No, es la misma cantidad, no cambió nada, ¿no es cierto? O sea, la materia no cambió nada, es la misma agua, es el mismo mercurio, no subió ni bajó. Cambió su estado de un cubito de hielo, ahora lo tengo líquido y el mercurio se dilató un poco. ¿Y qué es lo que cambió para que el agua se derrita o el mercurio ascienda? Algo tiene que haber pasado. ¿Qué es lo que pasó? Hubo un cambio, y ese cambio, ¿qué fue? La energía. O sea, el cubito de agua adquirió energía. O sea, ¿qué queremos decir eso? ¿Que el agua líquida tiene más energía que un cubito de hielo? Sí, señor, tiene más energía que un cubito de hielo. El mercurio dilatado tiene más energía que un mercurio sin dilatar. Eso es lo que llamamos nosotros energía interna, ¿no es cierto? ¿Y esa energía dónde apareció? Porque en algún lado tiene que haber estado. ¿De dónde la tomó? La tomó, el cubito la tomó del medio ambiente. Le sacó energía al medio ambiente y lo absorbió. Pero era una energía que era calor y ahora se transformó en lo que llamamos energía interna. Lo mismo pasó con el mercurio, ¿no es cierto? Bueno, ya vamos viendo que hay distintos tipos de energía y algunos conceptos podemos ir sacando. ¿Esto qué me dice? Por ejemplo, como conclusión hasta ahora, la materia almacena energía. O sea, el agua líquida está almacenando energía. O sea, tiene más energía. Tiene energía almacenada. Porque el agua líquida tiene más energía que el cubito de hielo, igual que el mercurio. La energía se puede transferir desde un cuerpo al otro. Antes estaba en el aire, en el medio ambiente, y ahora la tiene el agua o el mercurio. Me la sacó del cuerpo a mí y la transfirió al mercurio. Y lógicamente que para que esta transferencia se produzca, tiene que haber un desequilibrio de fuerza. Porque si yo hubiera dejado el cubito dentro de la heladera, donde la temperatura entre el medio ambiente y el cubito era igual, no se hubiera hecho esa transferencia. Necesito tener un desequilibrio en la fuerza, ¿no es cierto?
Voy a meter otro concepto un poco para complicar más, pero ustedes saben que hay una ley de la termodinámica que habla sobre la conservación de la masa de la energía, ¿no es cierto? Y dice que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es una ley universal, ¿no es cierto? Que lo podemos ver que en una reacción química los átomos no desaparecen, simplemente se ordenan de otra manera. O sea que si yo tengo un sistema donde meto gas natural, o sea, metano, y lo quemo con oxígeno, voy a obtener dióxido de carbono y agua. Y lo que me dice esta ley es que todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Yo no puedo inventar nada acá, no puedo crear ni destruir nada. Voy a cambiar los elementos. Antes el carbono entraba como metano y ahora me sale como CO2. Pero la cantidad de carbono que entró tiene que ser igual a lo que salió. O sea, acá tenía un carbón, acá salió un carbono. Acá tenía 4 hidrógenos, acá me van a salir 4 hidrógenos, 2 y 2. Acá tenía 4 oxígenos, acá me salen 2 acá y 2 acá, 4 oxígenos. Por lo tanto, todo lo que entra es igual a lo que sale. Esto respecto a la masa. Después lo vamos a comparar con la energía, que es lo que ocurre. Acá tenemos, por ejemplo, un sistema de algo que todos conocemos. Es un par de ventiladores, ¿no es cierto? Eso que andan con el viento. Tenemos un sistema de torres con alta tensión. Tenemos un motor eléctrico. Tenemos una bomba de agua y tenemos 2 tanques con agua. No se mueve nada, está todo quietito. Y por ahí empieza a soplar viento. El viento, ¿qué es? Lo que nosotros llamamos energía eólica. ¿Esto es energía? Sí, vamos a la definición de energía. Energía dijimos que era trabajo, y trabajo era fuerza por distancia. El viento, ¿me podemos desplazar algo? Y yo le pongo un velero acá, una vela, y me va, con la fuerza que trae el viento, me va a desplazar el velero. Por lo tanto, estoy aplicando una fuerza que me hace un movimiento y es energía. Ya entiendo que la energía eólica, ¿por qué es energía? ¿No es cierto? Ahora bien, en vez de poner un velero, me está moviendo, me está haciendo rotar un ventilador de estos, que hay en muchos lugares del país, ¿no es cierto? Eso es, ¿qué es? Es una energía mecánica. Me está haciendo desplazar algo en un sentido, que son las paletas del ventilador, que está unido a un eje, y ese atraeje tiene una especie de bobinado que me transforma esta energía, que yo llamo mecánico, en energía eléctrica, que se me empieza a transportar a través de unos cables. Ese cable me llega a mi casa, yo bajo la llave de la luz y arranca un motor. Por lo tanto, esta energía que era eléctrica, ahora la transformé en una energía mecánica. Esta energía mecánica la conecté a una bomba, ¿no es cierto?, de agua. La bomba centrífuga empieza a andar y le da velocidad al agua internamente. A eso lo llamamos una energía cinética. Esa energía cinética de la bomba, yo le abro la válvula que tiene el caño me chupa agua del tanque y me va a elevar hasta el tanque que tengo arriba de mi casa y me va a transformar esta energía cinética en lo que llamamos energía potencial. Como ustedes ven, hay un montón de formas de energía y una la estoy transformando en otra. Ahora también voy a encontrar que si yo toco la carcasa del motor se me va a calentar. Eso significa que parte de la energía eléctrica que venía acá en el sistema de redes, ¿no es cierto?, se me transformó también en una energía de calor. Me calentó la carcasa del motor. Y ese calor se me fue al medio ambiente. Posiblemente si el motor esté en el patio de mi casa no lo voy a notar, pero si estuviera encerrado en una pieza voy a ver que la temperatura del medio ambiente de la pieza empieza a elevarse, ¿no es cierto? Con esto
vemos que existen muchos tipos de energía. Por ejemplo, energía mecánica, potencial, cinética, térmica, electromagnética, nuclear, eléctrica, química, ¿no es cierto? Que cada uno tiene una forma de medirse. La energía cinética, por ejemplo, la medimos, es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad del aire, que dijimos que eólica, para mí es energía cinética, ¿no es cierto? Es una masa de aire que se mueve a una cierta velocidad y que si quiero saber cuánta energía trae, le tengo que aplicar esta fórmula. La energía potencial va a ser igual a la masa que yo tengo por la aceleración de gravedad por la altura. O sea, no es lo mismo tener 1 metro cúbico de agua o 1 kilo de agua que tener 10 kilos de agua, y no es lo mismo que esté a 1 metro de altura que si está a 10 metros de altura. Otra forma es la energía eléctrica, así cada uno tiene su forma de expresar la energía. Acá tenemos algún ejemplo más, ¿no es cierto?, de energía mecánica, que puede ser hasta un martillo que clava un clavo, es energía, ¿no es cierto? Energía sonora. Más de una vez estamos en la casa y pasa un camión con esos caños de escape que hacen vibrar todos los vidrios de la casa. Eso es energía que viene en forma de onda y choca contra los vidrios y me mueve un vidrio, ¿no es cierto? Tenemos energía luminosa, la del sol la conocemos, energía calórica o térmica, la que se transforma en calor, energía eléctrica, energía química, es lo que tiene alguna sustancia, por ejemplo los combustibles, ¿no?, y los alimentos, energía nuclear también existe. Hay un principio de la termodinámica que dice que la energía total del universo es constante. O sea que en cualquier proceso o sistema solo cambia de forma. Es lo que vimos antes. Y lo otro que me va a decir es que la energía no puede crearse ni destruirse, solamente se transforma. Acá estamos comparando lo que habíamos dicho del principio de la termodinámica, en donde hablábamos de que la masa o la materia no se crea ni se pierde, solamente se transforma. Acá en energía estamos hablando de lo mismo. La energía no la vamos a crear ni la vamos a destruir, solamente la vamos a transformar de una forma a la otra. Hay una pequeña diferencia con respecto a la masa. Antes nosotros en la masa podíamos contar todos los carbonos y podíamos que entraban y todos los carbonos que salían. En energía eléctrica eso no lo podemos hacer por especie. Nosotros teníamos este sistema donde entraba energía eólica, ¿no es cierto?, pero no teníamos energía potencial, ni eléctrica, ni mecánica, ni otro tipo de energía. Sin embargo, después de todo este sistema, no va a salir que la energía eólica ahora no existe más, no tenemos energía eléctrica y tenemos solamente energía potencial. Lo que nos dice este principio es que toda la energía que entra tiene que ser igual a la que sale, incluyendo, lógicamente, la que perdemos por ahí. Perdemos es una palabra que usamos normalmente, pero la energía esa no se pierde. Lo que estamos haciendo es disiparla, ¿no es cierto?, al medio ambiente. La estamos transformando en otra energía. Pero la suma de todas las energías que entra tiene que ser igual a la suma de todas las energías que sale. A diferencia de los balances de masa, yo no puedo decir cuánto entró de eólica, ¿no es cierto?, que tiene que ser igual a lo que salió de eólica. Acá es la suma de todas las energías. Incluyendo, como les decía, el calor que sale. Entonces, yo sumo toda la energía acá, tiene que ser todo igual a toda la energía que sale por acá, más la que en el medio se me transforma en algo que yo no utilice. Vamos a ver algunas propiedades que podemos sacar de esto. La energía se transforma, es lo que vimos, ¿no es cierto? La energía no se crea ni se destruye, solo se va a transformar, y es durante esa transformación cuando se manifiestan las distintas formas que tenemos de energía. La energía se conserva. O sea, al final de cualquier proceso de transformación no puede haber más energía que lo que había al inicio. Todo lo que entró tiene que, la suma de lo que entró tiene que ser igual a la suma de lo que salió. Se transfiere.
Acá la estamos transfiriendo de una masa de aire, la pasamos al eje del ventilador, la transferimos a unos cables, la transferimos al agua y la transferimos lo fuimos transfiriendo desde un cuerpo a otro, en distintas formas, pero lo fuimos transfiriendo. Puede ser en calor, puede ser presión, puede ser onda, puede ser trabajo, etcétera, etcétera. Y se degrada. Cuando se degrada, lo que queremos decir es que, lo que decía antes, que toda la energía disponible por ahí no la utilizamos para hacer trabajo, sino que se pierde o se diluye de otra forma en el medio ambiente, como calor, vibraciones, etc. Así tenemos un montón de energía. Y para conocer cómo se mide la energía, tenemos que pensar que existe una unidad universal que se llama julios, que el julio dijimos que era fuerza por distancia. Es una fuerza de 1 newton en 1 metro de dirección, esa es la unidad. Pero, ¿qué relación tengo, por ejemplo, con el calor que genero en un quemador? Entonces tengo que encontrar algo que me compare uno con otro, y para eso hay una serie de equivalencias. Por ejemplo, una caloría, que me daría una cierta cantidad de gas a quemarse, es lo mismo que 4,18 julios, ¿no es cierto? O si hablamos para poner unidades más conocidas, kilovatio hora, es lo mismo que 3.600.000 julios. ¿No es cierto? Y así podemos ir buscando una equivalencia entre las unidades. ¿Cuáles son las fuentes que tenemos de energía? Antes pudimos hablar de la eólica, ¿no es cierto? Pero hay un montón. Normalmente se la divide en dos, ¿no es cierto? En no renovables, que todos conocemos que son, y renovables. No renovables es aquellas fuentes que a medida que la vamos consumiendo se nos están agotando porque hay un número limitado, ¿no es cierto? Mientras que las no renovables son aquellas que hay tal abundancia que a medida que consumimos no vamos a notar tanto su desaparición. Así tenemos la eólica, tenemos geotérmica, hidráulica, maremotriz. Muchas son conocidas, otras no son tan conocidas como creemos. Por ejemplo, la maremotérmica, ¿no es cierto? ¿Esto qué es? Esto es, en el mar nosotros sabemos que la temperatura en la superficie no es lo mismo que en el fondo. Esa diferencia de temperatura podría ser transformada en otro tipo de energía. O el azul, que es la diferencia que hay entre el agua dulce y el agua salada. Por ejemplo, el río Paraná, cuando llega al océano, ¿no es cierto? Ahí tenemos una mezcla entre agua dulce y agua salada. De ahí pues, se podría también generar una energía, o generar o obtener energía, ¿no? O termoeléctrica. Hay distintos tipos de energía. ¿Cuáles son las ventajas de renovable y no renovable? Bueno, esto creo que todos conocemos de eso, ¿no? Normalmente la energía no renovable proviene de combustibles fósiles que son finitos. Normalmente cuando la transformamos, la quemamos, etcétera, nos van a dar algún residuo que pueden ser una amenaza para el medio ambiente, generalmente dióxido de carbono que afecta a la capa de ozono, ¿no es cierto? Mientras que las renovables son inagotables, no generan residuos o el residuo que generan de fácil tratamiento y no generan dióxido de carbono. Estos dibujitos creo que lo conocemos todos y no necesitamos hablar de esto, ¿no es cierto? Bueno, ya vimos un poquito algo de energía y empezamos a entender lo que es la energía. Ahora vamos a hablar de lo que es hidrógeno. Hidrógeno, todos sabemos, es un gas que tiene la fórmula H2. Son la unión de dos átomos de hidrógeno y forman una molécula de hidrógeno porque es más estable que si estuviera en el hidrógeno solo, ¿no es cierto? ¿Y por qué decimos o por qué queremos generar hidrógeno y cómo lo relacionamos con la energía? ¿Por qué? Porque el hidrógeno cuando está en la forma de hidrógeno 2, el enlace hidrógeno-hidrógeno tiene mucha energía.
Entonces, esa es energía interna, como dijimos antes, ¿no es cierto? Que si la podemos sacar del hidrógeno, la podemos utilizar como otro tipo de energía útil en el proceso nuestro. ¿Por qué puede ser transportable? Y sí, si yo tengo 1 metro cúbico de hidrógeno y lo transporto desde La Quiaca hasta Buenos Aires, estoy transportando energía. Es simple, lo puedo transportar, transporto energía. ¿Por qué es renovable? Bueno, ¿por qué es renovable? El hidrógeno en sí y el H2 no existe a nivel libre, pero hay un montón de componentes o compuestos que tienen hidrógeno. Y existe mucha cantidad. Lo más común que podemos hablar es del agua. El agua tiene hidrógeno 2, oxígeno, un compuesto que tiene mucho hidrógeno y que existe a nivel en la Tierra en muchísimos lados. El mar está lleno de agua, los ríos están llenos de agua. Por lo tanto, es una fuente que no se va a agotar tan fácil de obtención de energía. Al igual que la electricidad, el hidrógeno es un transportador excelente de energía, ¿no es cierto? Vamos a ver qué ventaja me ofrece el hidrógeno. Como ventaja dijimos que abunda en la naturaleza. Ya lo nombramos y no es necesario repetirlo. Almacena mayor cantidad de energía por unidad de peso que cualquier otra sustancia. Acá tenemos que ser un poquito cuidadosos, ¿no es cierto? Porque a veces alguien que está interesado en fomentar esto va a pensar que, sí, tiene mucha energía. 1 kilo de hidrógeno tiene mucho más energía que 1 kilo de gas natural o de metano. Eso es verdad, y tiene 2,5 veces, 3 veces más de energía. Pero depende cómo lo pensemos. Si yo tomo 1 metro cúbico de hidrógeno, tiene 3 veces menos de energía que 1 metro cúbico de gas natural. Eso es un problema de los pesos. El hidrógeno pesa 2, un metano pesa 16, el número de moles, etcétera, etcétera. No vamos a hacer una clase de termodinámica o de química acá, pero es así. 1 kilo de hidrógeno tiene más energía que 1 kilo de gas natural, pero 1 metro cúbico de hidrógeno tiene mucho menos energía que 1 metro cúbico de gas natural. Esto es cuidadoso, hay que tener cuidado porque cuando hablemos de cómo transportamos, entonces si yo quiero transportar 1 metro cúbico o una cierta cantidad de energía en hidrógeno y una cierta cantidad de energía en metano, voy a tener que transportar 3 veces más en volumen de hidrógeno que de gas natural. Si lo hiciera por peso, o lo pudiera licuar, vamos a decir, y llevaría a peso, lógicamente que a lo mejor me conviene. Esa es una pequeña cuestión a tener en cuenta cuando hablemos del transporte, ¿no? Otra ventaja que tiene el hidrógeno es que cuando combustiona, o sea, yo tengo hidrógeno, ustedes saben que es un gas como el gas natural que se puede combustionar con oxígeno, me va a generar calor, el producto que me va a dar va a ser agua. Agua, ustedes saben, es un elemento que no me contamina el medio ambiente. Los otros normalmente, los otros combustibles generan otros compuestos que me pueden contaminar el medio ambiente. Es fácilmente transportable en una tubería, como cualquier gas lo puedo transportar en una tubería. Otra ventaja que tiene es que lo puedo usar directamente en un quemador o en un motor de combustión, generando solamente, como dijimos, vapor de agua. O sea, voy a utilizarlo como gas natural o como otro combustible líquido o en reemplazo de eso, ¿no es cierto? Pero además de esto, también puedo hacer energía eléctrica. O sea, a partir del hidrógeno, no solamente puedo transformar la energía que dispone el hidrógeno en calor, quemándolo, sino que puedo hacer electricidad a través de un elemento que se llama las pilas de combustible.
Entonces, el hidrógeno lo podemos utilizar en un motor de combustión o lo podemos utilizar en células llamadas electroquímicas para generar electricidad. De esta manera puedo hacer andar un auto combustionando hidrógeno, o sea, en reemplazo de nafta, o puedo ponerle un motor eléctrico, o sea, generar electricidad, y es electricidad que me mueve el auto a través de un motor eléctrico. O sea, el dibujito lo vamos a ver. Puedo hacer una combustión en una turbina, en motor, en caldera, en hornos, o puedo hacer una celda eléctrica generando electricidad. Vamos a ver la parte combustible, o sea, lo voy a usar como combustible. Si yo tengo el hidrógeno, lo vamos a quemar con oxígeno y me va a dar agua. Pero si lo comparo con otro tipo de combustibles, por ejemplo el metano, voy a tener metano más oxígeno, me da agua más CO2. Si yo tengo algunos alcoholes, metanol, etanol, esta es la fórmula, que lo quemo con oxígeno, me va a dar agua y CO2, agua y CO2. Si tomo un hexano, componente del petróleo, vamos a decir, me va a dar también agua y CO2. Aquí vemos que todos estos combustibles tienen como residuos, ¿no es cierto?, el dióxido de carbono, además del agua. Pero el hidrógeno no tiene dióxido de carbono. Y esa es la ventaja por la cual tanto se insiste en este momento en utilizar hidrógeno o el reemplazo del hidrógeno en estos tipos de combustibles. No estamos contaminando el medio ambiente. Acá tenemos la formulita que me dice que el hidrógeno va a reaccionar con el oxígeno para darme agua líquida y me va a generar una cierta cantidad de energía, 236 kilojoules. Si lo hablamos en calorías, van a ser 68,3 kilocalorías por cada mol de hidrógeno. Seguramente alguno me estará preguntando, ¿y cuánto genero con el metano, no es cierto? Entonces, vamos a tratar de poner alguna tablita que nos compare esas dos. Acá tenemos las dos reacciones. El hidrógeno con el oxígeno me va a dar agua. Pues el líquido gaseoso, si el líquido libera esta cantidad de energía, el metano va a liberar esta cantidad de energía. Acá tenemos una tabla que complica mucho, pero vamos a comparar directamente. Si yo tomo la reacción del hidrógeno con el oxígeno, la cantidad de energía liberada es de 3.000 kilocalorías por metro cúbico. Pero si tomo la de metano, me da 9.500. Esto es lo que yo le decía antes. Un metro cúbico de hidrógeno tiene menos calorías que la del metano. Pero si yo lo hago por kilo, es al revés. El hidrógeno me va a liberar 34.000 kilocalorías, mientras que el metano solamente me va a liberar 13.000. Esto para que tengan alguna referencia en cuanto a valores, ¿no es cierto? Esto que hablamos de poder calorífico superior e inferior es muy químico, depende del estado que salga el agua en la reacción química. Si sale como líquido me genera este calor, si sale como gas todavía tiene energía ese gas, por lo tanto va a liberar menos energía. Pero no quiero incomodarlo con eso. Los motores que trabajan con combustible son muy conocidos. Reemplazar el combustible líquido o gaseoso por hidrógeno ya está estudiado, es una tecnología bien conocida, por lo tanto hay un montón de motores que están adaptados para trabajar con hidrógeno solamente. No necesitamos tener... o sea, no es una tecnología que hay que descubrir, ya está producido, hay un montón de marcas de coches que ya desarrollan prototipos, ya desarrollaron autos que trabajan con hidrógeno. Inclusive en la Argentina, en 1997, un señor tal Bolsic, que trabajaba en la Comisión de Energía Atómica, ya había hecho un Renault 9 que trabajaba con hidrógeno, ¿no? Por lo tanto, no hay que desarrollar la tecnología. Sí hay que tener algunos cuidados. Los autos que andan con combustible tienen un rendimiento muy pobre.
Si yo tomo la energía que tiene el combustible y cuánto utilizo en el auto, vamos a ver que es muy poco. ¿Por qué? Porque perdemos mucha energía. Si yo abro el capó del auto, el motor está muy caliente. Eso es energía que perdimos. Perdemos un montón de energía a través del radiador. O sea, nosotros enfriamos el motor con agua y después la mandamos al radiador, el radiador se enfría, pero es energía que perdimos. Un auto que trabaja con un combustible, con nafta, debe tener un rendimiento de la energía que tiene el combustible a la energía que pasa a la rueda, vamos a decir, del orden de 35% solamente. Por ahí si trabaja con fuel, que tienen más compresión, qué sé yo, puede lograr una conversión de un 40%, 45%, 50%, pero no más de ahí, de los autos comerciales. Entonces, con el motor de hidrógeno también pasa algo parecido. Depende a la temperatura a la cual van a salir los gases. Si yo, por reacción química, voy a disponer, cuando yo quemo hidrógeno y oxígeno, 241 kilojoules. Esto es poder calorífico inferior, como dijimos antes, sale como gas. Si la temperatura de los gases que salen del motor o la descarga del motor está a 600 grados, estoy tirando un montón de energía. Estoy solamente utilizando de estos 241, 75. Por lo tanto, el rendimiento me da 31%. Ahora, si yo tuviera un motor que en vez de descargar a 600 grados, me lo descarga a 100 grados, o sea, estos 500 grados los estoy utilizando en transformarlo en energía mecánica en la rueda del auto, ahí me voy a decir que estoy aprovechando 170 de los 240 que yo tengo, y el rendimiento está en un 70%. En general va a depender del motor, del fabricante, de los elementos que use, de un montón de cosas, ¿no es cierto? Eso es si utilizamos, estamos hablando del hidrógeno para una combustión, para quemarlo con oxígeno, ¿no es cierto? Pero también dijimos que podíamos hacer energía eléctrica. Vamos a ver cómo podemos hacer energía eléctrica, ¿no es cierto? Para eso se utilizan unas baterías de combustible en donde se va a combinar hidrógeno y oxígeno y vamos a hacer energía eléctrica. ¿Esto qué es lo que hace? Va a haber una reacción química o electroquímica y me va a producir agua y energía eléctrica. Sí debemos tener en cuenta que la celda de combustión no genera energía eléctrica. Lo que está haciendo es siempre, como dijimos antes, transformar la energía que tiene el hidrógeno y el oxígeno internamente en una energía eléctrica. No creamos ni destruimos la energía, solamente la transformamos de una forma a la otra. ¿Cómo trabaja una pila? Bueno, una pila tiene dos electrodos, un catalizador, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que viene? Metemos hidrógeno 2, el gas hidrógeno que habíamos producido, lo forzamos a pasar a través de un catalizador y acá el hidrógeno 2 se va a transformar en hidrógeno atómico más electrones, o sea, se va a dividir en dos átomos de hidrógeno y libera dos electrones. Esos electrones son los que van a circular por este circuito, que es un circuito eléctrico, y acá voy a poner la lamparita, el motor o lo que quiera utilizar energía eléctrica. Del otro lado de la pila voy a poner oxígeno, que también pasa por un catalizador y un catalizador que va a transformar el oxígeno, ¿no es cierto?, en oxígeno atómico. Y ese oxígeno, que tiene una carga negativa, se va a unir con el hidrógeno que viene de este lado y me va a formar agua. Y va a necesitar dos electrones que son los que vienen del circuito este. Por lo tanto, yo del hidrógeno y el oxígeno lo que voy a tener es agua. Ese agua me va a llevar un poco de calor y voy a tener energía eléctrica. Eso es como actúa una pila de hidrógeno.
generando energía eléctrica. Esto está explicado acá, no dice lo mismo que dije yo, por lo tanto no vamos a leerlo para no perder tiempo, ¿no es cierto? Pero así trabaja la pila. Acá tenemos un ejemplo de una pila. La energía que tiene la pila es lo que habíamos hablado antes, 285 kilojoules. De esos 285 kilojoules, 237 se me van a transformar en energía eléctrica y voy a perder 48 en el agua. Si yo hago este rendimiento, 237 y 285, me dice que una pila eléctrica va a tener un rendimiento del 80%, que es muy buen rendimiento, ¿no es cierto? Este es un ejemplo de una pila simple. Esta puedo unir varias pilas para ponerlo en serie, en paralelo, como quiera, para obtener más o menos energía eléctrica. Los motores eléctricos sabemos que existen hace muchísimos años, por lo tanto no vamos a explicar. Con eso podemos medir un tren, un auto, un camión, lo que sea, ¿no es cierto? Y la ventaja que tienen los motores eléctricos es que su rendimiento es muy alto. O sea, el rendimiento de transformar la energía eléctrica en energía mecánica en un auto, en un motor, es del orden superior al 90%. Acordémonos de lo que significaba un rendimiento de un motor que andaba a explosión, ¿no es cierto? Vamos a comparar ahora un motor que trabaja con hidrógeno con un motor que trabaja con otro tipo de combustión o un motor eléctrico. No vamos a analizar de dónde viene el hidrógeno. El hidrógeno ya lo tengo en el auto. Entonces, lo que quiero es el hidrógeno ese, le voy a poner una pila y lo voy a transformar en energía eléctrica. Su rendimiento va a ser el 80%, dijimos. Ahora, la energía eléctrica... Alberto, 2 minutitos, así después pasamos a las preguntas y podemos cumplir con el horario, ¿sí? ¿Ya es la hora? ¡Opa! Sí, ya es la hora, se pasó, voló. No, bueno, me pasé como loco. Trato de ir rápido, entonces esto... Bueno, el rendimiento, lo que me dice es que el motor eléctrico tiene mucho más rendimiento que una explosión, ¿no es cierto? Este sería un tren trabajando con... ¿cómo se debería trabajar? Tendríamos que tener tanques de hidrógeno, una pila, ¿no es cierto?, que transforma energía eléctrica y eso va a un motor. Esto se está usando, hay ejemplos, no necesitamos nada. Generación de hidrógeno tenemos, esto es, ya encontramos la relación entre el hidrógeno y la generación, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo generamos hidrógeno. Como generación de hidrógeno, normalmente vamos a otra. Si yo quiero generar hidrógeno, yo necesito primero una fuente de hidrógeno. Vamos a tomar agua, que es lo que más tenemos, y tengo que meter energía. La energía puede ser de distintas fuentes, algunas renovables y otras no renovables. Si viene una energía no renovable, voy a obtener un hidrógeno a través de algún proceso químico. Nosotros nos está interesando la electrólisis. Si queremos un proceso distinto, podemos partir de una energía no renovable también y transformar algo en hidrógeno. En este caso, tenemos el gas natural. Hoy, toda la industria o todo el hidrógeno que se produce, el 96% del hidrógeno que se produce esta vía gas natural, reformador de vapor. La idea que de utilizar energía renovable es utilizar esta energía y por electrólisis obtener hidrógeno. Pero hoy se utiliza el 96% por este camino. ¿Cómo lo han calificado un poco? Hay distintos nombres, pero según de dónde provenga el hidrógeno y la fuente de energía que utilicemos, lo han clasificado por distintos colores. Si el hidrógeno es verde
o sea, usamos energía renovable, lo vamos a llamar hidrógeno verde. Si viene de un hidrocarburo pesado, lo van a llamar con un color un poco más oscuro, algunos marrón, otros grises, otros no sé cuánto. Y si viene de utilizar gas natural, lo van a llamar hidrógeno azul. ¿Por qué? Porque la cantidad de dióxido o contaminante que genera el gas natural es mucho menor que la del hidrógeno gris. Está intermedio entre un verde y un gris. Entonces, como método de generación de hidrógeno, les decía, tenemos el reformador de vapor, ¿no es cierto?, que utiliza una reacción de gas natural con agua y nos da dióxido de carbono e hidrógeno. Este dióxido de carbono en una reacción secundaria se puede hacer reaccionar con agua y nos va a dar dióxido de carbono e hidrógeno. O sea que yo meto metano, meto 2 de agua y voy a obtener 1 de dióxido y 4 de hidrógeno. Esto es una reacción que se hace a altas temperaturas, necesitamos un catalizador, pero esta tecnología está muy bien conocida, hace muchísimos años que se utiliza en un montón de industrias y es la mayor fuente actual de hidrógeno. El problema es que utiliza una fuente no renovable y produce algo de CO2. La idea actual es utilizar electrólisis de agua, o sea, meterle corriente al agua y vamos a separar hidrógeno, el hidrógeno y el oxígeno del agua y de esa forma obtener hidrógeno. El problema de esto, ¿cuál es? Es que para esto necesitamos electricidad y la electricidad hoy es cara, por lo menos en esta. Y depende de dónde venga esta electricidad, puede ser contaminante o no. Si utilizo una fuente de energía con carbón, produzco CO2. Si uso una energía renovable, no voy a tener ningún problema, va a ser verde. Los otros procesos no son importantes o son muy caros para producir. Un reformador, como les decía, es un reformador de vapor que transforma el gas natural en monóxido de carbono e hidrógeno. Hay otros parciales, pero no se utilizan tanto. El reformador, le decía antes que es el principal productor de hidrógeno. Las reacciones principales son estas, ya la vimos, ¿no es cierto? Vamos a seguir. Hay varios tipos de reformadores, depende para qué se usa el producto final. Hay reformadores de vapor, hay reformadores estequiométricos. En el estequiométrico la diferencia que tiene es que en el de vapor usamos solamente agua. En un estequiométrico podemos usar también reformar con dióxido de carbono. El problema es que varía la cantidad de contaminantes que voy a producir. En este voy a hacer 2 hidrógenos y 2 monóxidos, en este 3 hidrógenos y 1 monóxido. Esto es un flow sheet de un reformador de vapor. Estos son fotos de algunos reformadores que existen. Ustedes ven que son equipos grandes, ¿no? Compárenlo con esta grúa acá. La electrólisis. La electrólisis es fácil. O sea, dijimos una forma de generar hidrógeno con reformador de vapor, la otra es con una electrólisis del agua. Lo que tenemos que tener es una fuente de energía. Le hacemos pasar esa energía eléctrica en el agua y acá se nos van a desprender hidrógeno y oxígeno. Es simple. O sea, no vamos a tener mucha complicación. O sea, en un proceso como este, yo tendría una fuente de energía, tendría eléctrica, ¿no? Esa energía eléctrica la usaría para descomponer el agua y yo tendría oxígeno e hidrógeno. Sí, espérame un segundo que si no, quiero llegar a una... Lo importante acá también es que, además de considerar el hidrógeno, la fabricación, tenemos que tener en cuenta las condiciones del gasto de transporte y almacenamiento del hidrógeno. Si yo hago el hidrógeno en La Quiaca y lo tengo que consumir en Buenos Aires, ¿cómo lo transporto? Entonces, ahí hay un problema, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo almaceno? Hay gente que está a favor y en contra de estos procesos.
Pero quizá esta es una de las importantes por lo cual hoy estamos limitados a utilizar el hidrógeno, porque el hidrógeno sería muy lindo, no contaminamos el ambiente, sería energía limpia, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el problema? Si yo quiero generar hidrógeno con un proceso tradicional, o sea, el reformador de vapor, yo tengo un costo de este tipo. Depende de dónde. Esto fue en el año 2020, lo hizo Platts. Estamos hablando entre 1 y 2 dólares y medio. Mientras que si lo quiero hacer verde, hoy estoy hablando entre 3 y 5 dólares. Hay distintas fuentes, pero todos apuntan a lo mismo. O sea, hoy es muy difícil obtener hidrógeno verde y económicamente no va a ser muy sustentable, ¿no es cierto? Otro ejemplo. Por lo tanto, si queremos que esto sea algo competitivo, tenemos que bajar el costo del hidrógeno verde y eso está relacionado directamente con el costo de la energía. Debemos bajar el costo de la energía para obtenerlo. En resumen, vamos a tener esto. Nosotros queremos hidrógeno. ¿Para qué? Para usarlo como combustible, un combustible verde, que pueda reemplazar a combustibles líquidos gaseosos que generan dióxido de carbono. Podríamos generar energía eléctrica o podríamos darle otros usos para la industria química, metalúrgica, etcétera, etcétera. Hoy, ¿de dónde se produce este hidrógeno? Sale de la reformación del gas natural. O sea, gas natural con agua y energía térmica genera hidrógeno y lo estamos usando acá. Acá casi ni se usa. ¿Qué queremos ir? A la electrólisis de agua. Para eso necesitamos energía eléctrica. Para esa energía eléctrica, ¿de dónde sale? ¿De la energía no renovable o de la energía renovable? Lo importante sería poder producirlo acá, por este camino. El problema que hoy esto es caro. Y nos está saliendo el doble o 3 veces más que esta reformación, ¿no es cierto? Por lo tanto, si queremos hacer esto, tenemos que bajar el costo de la energía. ¿Qué es lo que dicen el del transporte, lógicamente, y la almacenaje, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la gente? Hay un montón de proyectos, hay mucha gente interesada en esto, hay por todos lados gente trabajando en esto, porque es un tema importante, pero hay que bajar los costos. Toda esta gente que está hablando nos están diciendo que posiblemente cuando vamos a tener un costo de energía barata y disponible, porque una cosa es hacerla barata, pero si la necesito en otro uso, no la voy a poder usar como combustible, a lo mejor la voy a usar como energía eléctrica directamente. Debería ser en algún momento que me sobre la energía y esa energía la transforme en hidrógeno y ese hidrógeno me sirva para almacenar energía y usarlo en el momento que yo quiero, ¿no es cierto? Eso sería lo adecuado. Mucha gente está pensando que para el 2030 ya podríamos estar trabajando con energía a precios competitivos y suficiente como para poder producirlo. En Argentina no tenemos mucho. En Argentina tenemos algunos enunciados políticos, ¿no es cierto? Hay una empresa que tiene molinos que generan energía eléctrica y en el momento que les sobra generan hidrógeno y ese hidrógeno lo mezclan con gas natural para operar un generador cuando no hay viento y mezclan gas natural con hidrógeno. Esa es una empresa que se llama no me acuerdo cómo era, pero que lo encuentren por acá. Bueno, no lo tengo. High Tech creo que es una empresa que está en Comodoro Rivadavia. Lo utiliza para su propia generación, para su propio consumo interno, ¿no? Pero funciona y anda bien. Las tecnologías son todas conocidas y andan todo bien. El problema es solamente costos. Se me cortó el tiempo mucho. No, impresionante, la verdad. Gracias, Alberto.
una trayectoria en una hora, es difícil armarlo, y toda una técnica, y más que nada con los requisitos que te pedía, ¿no? Cuando en el grupo de acá hay gente técnica que entiende, y hay otros que no somos técnicos y necesitamos partir de la base de lo que es una unidad de energía. Así que muchísimas gracias. Yo lo que propongo ahora, si hay preguntas, yo en primer lugar me gustaría hacer la primera. Me quedó claro, o lo entendí así, las emisiones de un motor de hidrógeno es cero, las emisiones de gases. Antes de la respuesta, disculpa, Alberto, excelente presentación. También hay varias preguntas en el chat. No sé si vos después la vas a ir leyendo. Ok. Porque bueno. hay muchas preguntas interesantes que están buenas. Sin cortar tu pregunta, perdón. Dale. Bueno, gracias por el aviso. Sí, vos lo que va a generar es vapor de agua y calor, vamos a decir, en una combustión. Bueno. Puede haber algún gas que, si el aire puede haber con el calor y el nitrógeno en el aire, se puede generar alguna NOx, algo por el estilo, ¿no? Siempre que va a tener temperatura y va a usar aire, el nitrógeno puede actuar. Pero como concepto básico, comparado con una combustión tradicional, donde emitimos un montón de dióxido de carbono, eso no existe. Bien. Francisco, ¿querés habilitar tu micrófono y hacer la pregunta de la madurez actual y la resiliencia? ¿Está? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, buen día. Sí, escuchamos. ¿Qué tal? Alberto, un gusto, un placer. No tengo el gusto de conocerte en persona, pero bueno, la verdad que fui siguiendo, en la medida que pude, fui siguiendo un poco la presentación, muy interesante, muy buena. Bueno, básicamente mi pregunta, primero me presento, yo soy Francisco Martín Pagliaro, soy el director de Mercados Renovables. Nosotros estábamos con el tema hidrógeno. Nuestra empresa representa a la tecnología de HyCitech. Ahí dejé posteado el nombre de la firma. Bueno, nosotros estamos por el lado de hidrógeno, producción de hidrógeno vía el reforming de la biomasa. Justamente uno de los caminos que produce hidrógeno verde, descarbonizando la matriz en un 80%, o sea, todo el ciclo de vida de un proyecto de biomasa, utilizándolo para producir hidrógeno verde, está en un torno de una reducción del 80%. O sea, no solamente es cero neutral en carbono, sino que a su vez reduce el 80% del dióxido de carbono. O sea que es abatidor de dióxido neto. No, mi pregunta básicamente era, en función de las dificultades que nosotros encontramos en el mercado doméstico, de ir adelante con esta clase, este tipo de proyectos de generación de hidrógeno verde en el mercado, nosotros nos encontramos básicamente con primero, el problema número uno, que no tenemos legislación. Ahora si bien hay una ley de hidrógeno, lo cierto es que ahora iba por una reforma, pero esa ley, bueno, todavía la estamos esperando con bastante ansias, el sector privado. Pero bueno, lo cierto es que hoy no existe esa ley, no están los incentivos para producir hidrógeno verde en la Argentina, y por eso que aquellas iniciativas que tú bien has descrito, las que están en el sur, Chubut y Chico y otras más, son contadas con los dedos, ¿no? Hay 2 o 3 experiencias en la Argentina, no hay más que eso. Lamentablemente, esto debo decirlo, que está Argentina letargada en lo que es la producción de hidrógeno, siendo que tenemos países vecinos como Uruguay y como Chile. Bueno, Chile a la cabeza, que ya está produciendo hidrógeno y está con la meta de abastecer al puerto de Rotterdam. Bueno, toda la cadena de valor del hidrógeno, ya seguramente tú la sepas. Pero en función de las problemáticas que nosotros encontramos en el mercado doméstico, decía, hoy competimos, lo mismo sucede con la energía renovable, competimos, por decirlo en criollo, pelo a pelo con el valor del fósil. Lo mismo sucede con el gas. Si nosotros queremos colocar en el mercado spot o en cualquier otro mercado, queremos colocar el biometano, que es otro gas, digamos, en el caso nuestro es la previa al reforming de hidrógeno, pero vale lo mismo. O sea, no encontramos nicho de mercado porque tenemos que salir a competir contra el fósil, contra el gas natural, en este caso proveniente de vaca muerta, ¿no? Entonces,
Al no tener este incentivo en la producción del hidrógeno verde en la Argentina, cuesta mucho. Y por eso mi pregunta va orientada, perfilada para el lado de la oferta, digo. O sea, ¿cómo crees tú que se puede impulsar la oferta de generación, por el lado de la generación de hidrógeno verde, si tenemos un apalancamiento, ahí como expreso en el chat, apalancamiento entre comillas lo pongo, porque claramente me estoy refiriendo al subsidio que tiene todo el mundo oil and gas para producción de justamente gas natural? Hoy la Argentina tiene uno de la producción de gas natural más barata del mundo, una de las más baratas del mundo, dejando de lado Texas, que Texas está alrededor de $1,50 el millón de BTU. En el caso argentino, como todos saben, estamos en $3,50, $4 la producción, con algún incentivo vía el programa de Plan Gas. Entonces digo, nosotros ahí tenemos producción de hidrógeno, como tú has mencionado, vía reforming, que es una oferta ya madura, una tecnología madura, que está produciendo a niveles de costos que son inviables o no son competitivos para nosotros, para los que estamos en la producción de hidrógeno verde. Entonces, ¿cómo crees tú que el hidrógeno verde puede despegar y puede encontrar, digamos, el nicho en la Argentina? Esa es mi pregunta puntual. Y muchas gracias por la exposición, por la invitación a la Cámara y a todas las autoridades. Coincido plenamente con vos en cuanto a las legislaciones, que hay poco. He leído por ahí que la Cámara Argentina de Energía Renovable está trabajando en eso, se está haciendo presentaciones, pero yo creo que en la Argentina tenemos un problema. O sea, la parte de costos va a ser muy difícil que disminuyan a los valores que estamos necesitando para que sea competitivo. La única forma es, un poco como vos lo sugerí, es una decisión política en cuanto a que tiene que haber alguna motivación como para que esto resurja, o esto aparezca, ¿no es cierto? Y tiene que haber algún beneficio, qué sé yo. Nosotros sabemos perfectamente que en Europa, si vos generás dióxido de carbono, te van a cobrar una multa impresionante, y si dejas de producir te van a disminuir un montón de impuestos o un montón de cosas. Acá deberían poner alguna motivación de ese tipo para que uno hoy se incline más hacia ese lado que hacia la combustión o el uso de combustibles fósiles, ¿no es cierto? Sí, Pero perdón, yo no veo. Alberto. La tecnología va a cambiar, pero hay algunas cosas que no quiero meterme en política yo, porque no soy un especialista en eso, pero sí van a ser necesario la ayuda de la provincia o de la nación para fomentar esto. Está bien, yo me quedo con eso, pero también me quedé con una filmina que vos mostraste con respecto al precio. O sea, cuando el precio se vaya acercando también un poco más, al margen de que tienen que haber políticas públicas que lo fomenten, porque obviamente privilegia el medio ambiente, y el medio ambiente no lo podemos cuantificar, pero sí necesitas un precio lo más parecido a la realidad posible, ¿no? Sí, hoy estamos lejos. Está bien, la tecnología pasa muy rápido, ¿no es cierto? Hay muchas empresas importantes trabajando en esto para bajar el costo de la energía. Pero ahí tengo otra pregunta, Alberto. Dice Guido, ¿por qué cree que se ha impuesto los autos eléctricos por sobre los de hidrógeno? ¿Y cuál sería el mayor limitante para que esta tecnología termine de instalarse como una alternativa viable? Hay muchas discusiones en cuanto a cuál es el beneficio de uno y de otro, ¿no es cierto? Desde el punto de vista rendimiento, como vimos por ahí a lo último, el rendimiento del hidrógeno, el rendimiento de un motor eléctrico es muy bueno. Ahora, ¿de dónde viene esa energía? ¿La puedo hacer enchufando el motor y cargando una batería, o puede venir desde el hidrógeno?
Normalmente, el que quiere utilizar el motor eléctrico directamente cargándola, bueno, hoy la energía eléctrica nuestra proviene de una fuente que no es buena, por lo tanto es contaminante, ¿no? Y el otro problema que tiene es que vos una pila eléctrica va a necesitar un par de horas para cargarla. O sea, la autonomía es menor. El hidrógeno, si vos tenés un tanque de hidrógeno dentro del auto, ¿no es cierto?, lo vas a poder cargar como cargar hoy nafta. O sea, no va a necesitar las 3-4 horas para cargar la pila eléctrica. Va a tener que cargar el tanque con hidrógeno solamente. Entonces va a ser mucho más rápido eso. Hay un problema de costo. ¿Cuánto te sale hoy un auto eléctrico puro? ¿A cuánto te sale un costo hoy un auto que tenga hidrógeno y un motor eléctrico, ¿no? De acuerdo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Gente, amiga, que alguien quiera Sí, Damián, un poco me quedé pensando en la respuesta de Alberto. Bueno, obviamente no tenemos la respuesta por el lado de la política, eso es verdad, y entendemos lo mismo, pero lo que me preocupa realmente, seriamente, que la Argentina está quedando relegada de la carrera de generación de hidrógeno. O sea, Argentina tiene la energía más barata de Sudamérica, la energía eléctrica, y el gas es de los más baratos de Sudamérica. Si lo comparamos con Brasil, por supuesto que somos mucho más competitivos que Brasil, en precio estamos hablando, ¿sí? Sí. Ahora, lo que realmente me pone en serias dudas de por dónde vamos a ir, es justamente el hecho de que si tenemos esa ventaja comparativa con Brasil, que es nuestro gran socio del Mercosur, pero por otro lado también es nuestra competencia en algún aspecto. Brasil está haciendo todo un entramado de obra pública para llevar gas y energía con fines de no solo abastecerse ellos, sino también con fines de poder venderle a la Argentina. Miren, esto lo sabemos claramente, nosotros estábamos en el territorio brasileño, estábamos haciendo negocios allá, y ellos tienen una política a largo plazo. Es primero el autoabastecimiento y después venderle a la Argentina. Digo, si la Argentina, con este viento de cola de tener la energía barata, el gas barato, los recursos baratos, de alguna manera como para empezar a generar hidrógeno en escala, y aún así los proyectos no encuentran asidero, la verdad que me preocupa seriamente, porque creo que la cuestión pasa justamente por las políticas públicas. Necesitamos políticas públicas sólidas para poner en marcha los proyectos de una buena vez, pasar ya de la escala piloto, de la escala laboratorio, ir al contexto de los grandes players, a generar en cantidad y a salir a conquistar mercados. Esto ya la carrera está dada. Chile hace rato que está conversando con Alemania, con Australia, con Japón, que son los grandes players y van a ser los grandes compradores porque son los que necesitan el insumo, el vector energético, el hidrógeno para descarbonizar su matriz, tanto energética como de transporte. Con lo cual digo, me parece que ahí están faltando estas políticas públicas. Era simplemente esta colación. Gracias por el espacio, Damián. Nicolás, Davo levantó la mano, pidió la mano. Muchas gracias, Alberto. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por la presentación, la verdad que me encantó. Y justamente quería retomar el tema que habías tocado, si es conveniente generar energía a partir de fuentes renovables para la electrólisis del hidrógeno, y por qué no simplemente transportar esa energía eléctrica de esas fuentes renovables para poder almacenarla en alguna batería y utilizarla. ¿Por qué agregarías, basándome en el slide de la 56, ¿por qué agregarías un proceso más en la generación del hidrógeno y después en la utilización de esa, cuando simplemente capaz de la fuente de energía renovable la podría transportar? Yo creo que es la oportunidad que podés utilizarlo, ¿no es cierto? Vos, energía renovable, me decís, hoy tenés viento, pero mañana no tenés viento. O hoy tenés agua en el río, mañana no tenés. Y esa energía vos no la podés almacenar. En vez del hidrógeno sí lo podés almacenar. Esa es una ventaja, ¿no es cierto? Entonces yo puedo generar, cuando tengo viento,
genero hidrógeno y guardo el hidrógeno. En el momento que no tengo viento, lo utilizo. Un ejemplo, ¿no? También puedo utilizar eso en reemplazo de combustibles que hoy son líquidos y gaseosos y provienen de una fuente no renovable, como es el combustible líquido, ¿no es cierto? Entonces vos también podés reemplazar parte de eso. Lógicamente que, como te decía, tenés que generarlo con una energía que en algún momento te esté sobrando. Si vos la necesitas, no usarla directamente, como dijiste vos. Ahora, si en un momento pico, en un momento que me sobra la energía porque no la estoy necesitando, va a ser como esos reservorios de agua que cuando no necesitan energía eléctrica, ¿qué hacen? Usan la energía eléctrica para bombear otra vez el agua hacia el reservorio a mayor energía potencial y utilizar eso en una reutilización de la energía, ¿no? Buenísimo. Bueno, Perfecto. muchísimas gracias. La verdad que el tema, Alberto, personalmente superó las expectativas de la charla, de los temas tratados, del compromiso y del conocimiento de los participantes, ¿no? Y yo lo que los convoco, en primer lugar te pedimos la presentación para poder publicarla y para que tengan acceso y puedan consultar. Y la otra propuesta que les hacemos desde la Bolsa es, tienen nuestros contactos, quédense en permanente diálogo y bueno, generaremos otras actividades en referencia al tema de hidrógeno en la medida que vayamos requiriendo las necesidades del público, si les parece. Yo no tengo ningún problema, si me necesitan para algo pueden consultarme, lo hablamos, si alguno necesita una presentación adicional. Yo ayer hablábamos con Damián, me comentaba que había alguna persona de la facultad, si quieren que les vaya a dar charlas a los alumnos, no tengo ningún problema en ofrecerme para dar esa charla, siempre y cuando podamos colaborar con el conocimiento y la educación de la gente, no tengo ningún problema a aprovechar. Yo tengo disponibilidad de tiempo bastante, no tengo muchas actividades, pero me gusta ayudar un poco en todo lo que es posible. Así que cualquier cosa que necesitan, Damián tiene mi contacto, me pueden llamar, podemos reunirnos, tomamos un café, hablamos o lo que sea que ustedes necesitan. Estoy a esto. Si quieren hablar de generación de hidrógeno específicamente y de un reformador, también ahí sí tengo mucha experiencia, más que la energía. Buenísimo. Buenísimo. Muchísimas gracias, Alberto, y gracias a todos los presentes. Gracias a ustedes por la oportunidad de estar acá. Bueno, buen día para todos. Gracias, Chao, gracias, chao, Alberto. buen día. Chao, chao. Muchas gracias, muy bueno.